Querida iglesia, nosotros estamos aquí reunidos digitalmente para pasar unos momentos en la palabra de Dios, para sacar algo de provecho de la palabra, aplicarlo a nuestras vidas y vivir de aquí en adelante de una manera diferente. Así que les invito a abrir sus Biblias al primer Salmo. Lamentablemente, una de las exportaciones más populares de los Estados Unidos es lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. No es un movimiento centralizado en una persona o en un lugar, sino que es una actitud, una creencia de que Dios existe para bendecirme a mí. Tiene un poco de la verdad en esa frase, pero es totalmente equivocado. Este movimiento se alimenta por la avaricia y el egoísmo humano. Se aprovecha de los pobres y los desesperados con promesas de liberación social y económica. Pablo explica cómo es esta forma de pensar en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 a 5, cuando dijo: si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Más bien, delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas perversas y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Jesús nos advirtió acerca de este peligro en Lucas capítulo 12, versículo 15. Y Jesús, les dijo: mirad, guardaos de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Los que predican el evangelio de la prosperidad pueden sonar muy inteligentes y persuasivos y hasta citan la Biblia, pero estas advertencias de la Biblia nos enseñan a ser más cautelosos cuando se habla de la prosperidad o el éxito o la prosperidad. Pero entonces nos quedamos con la pregunta: ¿cómo puedo experimentar la felicidad, el éxito y la seguridad en esta vida? Pues, ¿por qué? Es por esa pregunta que estamos en Salmo 1. Yo voy a leer de la versión Reina Valera actualizada, porque es un poco más literal, que quiere decir que sigue más el orden de las palabras en el idioma original, aunque quizás no sea tan fácil de leer como la nueva versión internacional que normalmente usamos. Vamos a leer Salmo 1, versículos 1 hasta 6, que dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Aquí, en los primeros 2 versículos, podemos ver que la felicidad se encuentra en una vida fundada sobre la palabra de Dios. La primera palabra de este salmo es bienaventurado o dichoso en la nueva versión internacional, que quiere decir feliz. Feliz. El que encuentra gozo y contento específicamente en Dios. Y aquí podemos ver en el primer versículo la diferencia externa de un hombre feliz, lo que él no hace. Por ejemplo, se puede ver el incremento de antagonismo contra Dios, porque dice que él no anda, no se detiene, no se sienta. ¿Con quién? Con los impíos. ¿Qué es un impío? Pues el impío es el que no le hace caso a Dios, vive sin pensar en Dios, vive en el momento.
Puede decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vives toda su vida sin pensar en Dios. Es el primer nivel. El segundo nivel, el pecador, el que no le hace caso a Dios ni tampoco a los requisitos de Dios. Vive según su propia moralidad. Se puede ver esto aún en las iglesias, con parejas convivientes, que se profesan ser cristianos, pero no quieren casarse, quieren probar un poco qué es el sexo, qué es el matrimonio, antes de realmente comprometerse. Ellos viven según su propia moralidad. Y el tercer nivel es el burlador, el que se burla de Dios y sus requisitos. Quiere decir que esta persona se cree superior a la fe cristiana, superior a la Biblia, porque rechaza la autoridad y la relevancia de la Biblia. Son como aquellos a quienes Jeremías predicó en Jeremías 6:10, cuando dijo, ¿a quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus oídos están sordos y no pueden oír. He aquí que la palabra del Señor les es afrenta y no la desean. Estas personas dicen, pues la Biblia fue escrita por hombres. Si tú no me puedes aceptar tal y como soy, entonces no quiero nada de tu religión. Hay niveles. Pero igual el impío como el burlador, ellos no son felices, no son verdaderamente felices. Y el hombre feliz no cae en esa trampa. Mira el proceso, no anda, no se detiene, no se sienta. Es un proceso de desviarse del camino correcto. Como Dorothy en El Mago de Oz, que sale de la carretera de los ríos amarillos. O el hobbit Bilbo y la compañía de enanos con él, que salen de la pista forestal en El Hobbit. O Cristiano y esperanzado, cuando ellos salieron del camino recto en El Progreso del Peregrino. El comentarista Matthew Henry, hace más de 300 años, dijo, Él no se interpone en su camino para ser recogido por ellos, sino que se mantiene alejado de ellos como de un lugar o de una persona infectada con la plaga por temor al contagio. El hombre feliz sabe qué es el distanciamiento social, porque él lo practica con las filosofías de este mundo. En vez de seguir el camino de los impíos, en vez de detenerse en el camino de los pecadores, en vez de sentarse en el camino de los burladores, ¿qué hace? ¿Qué es la diferencia? Versículo 2, podemos ver la diferencia interna. Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Él se deleita en la palabra de Dios, la palabra, la ley, el Torah, la instrucción de Dios. Es su delicia, su deseo, como habla alguien que está enamorado. Y esta persona habla así de la palabra de Dios, como el salmista en Salmo 19, versículo 10. Los juicios de Dios son más deseables que el oro, más que mucho oro fino, son más dulces que la miel que destila del panal. Esta persona se deleita en la palabra de Dios y también medita en la palabra de Dios de día y de noche. Meditar es una palabra que puede sonar un poco diferente. Y cuando hablamos de la meditación hoy en día en nuestra cultura, normalmente eso tiene que ver con vaciar la mente de todo pensamiento. Pero de hecho, meditar es contemplar con todas tus facultades mentales. Mantener una conversación interna con y acerca de la palabra de Dios. Y esto incluye la lectura bíblica y la memorización de la palabra de Dios. No quiere decir que esta persona no se duerme, sino que la palabra de Dios ocupa su mente desde el principio hasta el fin de su día.
La felicidad se encuentra en una vida fundada sobre la palabra de Dios. Las filosofías que este mundo nos ofrece, una vida dirigida por cualquier cosa fuera de Dios, no pueden satisfacer. La persona que se enamora de la palabra de Dios contempla su gloria y experimenta la felicidad verdadera. Pero sigue, versículo 3 y 4. Este hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Aquí nos presenta una metáfora, el árbol. Es un árbol plantado, cultivado a propósito, según el plan del agricultor, porque fue plantado sobre corrientes de aguas, que quiere decir los canales que ellos cavaron en ese entonces para traer el agua del río a sus jardines, a los árboles. Pues hoy en día nosotros podemos ser jardineros, podemos crecer grandes árboles, y en ese entonces el único árbol que les importaba era el árbol que producía fruto. Así que ellos hicieron todo esto con un árbol que produce fruto. Igual como las aguas apoyan al árbol, la palabra de Dios te sostiene y producirá fruto en ti. Alguien puede identificar con el consejo de un padre, especialmente en el tiempo de la graduación. Mi hijo, obtén una educación. Te pueden robar bienes y propiedades, te pueden abandonar amigos y amantes, pero una vez tuya, nunca te pueden quitar la educación. Pues edúcate en la palabra de Dios. Todo lo que este hombre hace prosperará, pero es un todo cualificado. Todo lo que hace según la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque él ha fundado su vida en la palabra de Dios. Matthew Henry también comentó: cuanto más conversamos con la palabra de Dios, mejor equipados estamos para cada buena palabra y obra. Todo lo que uno hace que no acuerda con la palabra de Dios, eso se describe el versículo 4, que dice: no sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. No sucede así, es más fuerte en el idioma original. Es como ni loco, sin raíz, sin permanencia, sin fruto, sin importancia, tan precioso como la cáscara de maní. No vale nada. En Mateo 15, versículo 13, Jesús dijo: pero él, Jesús, respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así que el éxito no se define por una cantidad de dinero en el bancario o un modelo de vehículo en el garaje, ni el tamaño de la casa conectada a ese garaje. Tampoco se define por la salud física, estatus social, ni una familia que te ama. Estas bendiciones temporales no son la medida de una vida exitosa, una vida próspera. Cuanto más acuerda una vida con la palabra de Dios, más exitosa es. La prosperidad se encuentra en una vida fundada sobre la palabra de Dios, que nos lleva a los últimos dos versículos, 5 y 6. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Quiere decir que la seguridad se encuentra en una vida fundada sobre Jesús, la palabra de Dios. De igual manera que el hombre feliz no anda con los impíos ni se detiene con los pecadores, ellos no serán
parte de la comunidad de Dios en el juicio final. Y habrá un juicio y un Dios será el juez. El juicio distinguirá entre los justos y los impíos, como Jesús mismo dijo en Mateo 13, versículos 40 hasta 43. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en su reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos que oiga. Las filosofías que este mundo nos ofrece, una vida dirigida por cualquier cosa fuera de Dios, no pueden salvarnos del juicio venidero. La seguridad se encuentra en conocer y ser conocido por Jesús, quien es la palabra de Dios. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos. Muchos leen las Escrituras porque piensan que guardan los secretos de la riqueza, la salud y la prosperidad. Otros leen las Escrituras porque piensan que Dios los considerará más aceptables y quizás serán salvos en el día del juicio. Jesús tiene una respuesta para cada uno de nosotros que piense así. En Juan 5:39 dice: escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos vida eterna al conocerle a Jesús. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Porque Jesús es la palabra de Dios. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La felicidad, la prosperidad y la seguridad se encuentran en una vida fundada sobre la palabra de Dios y específicamente sobre Jesús, quien es la palabra de Dios. Nosotros leemos las Escrituras, las escudriñemos para conocerle a Él. El mundo nos ofrece filosofías vanas que no pueden satisfacer. Pero el que se enamora de la palabra de Dios y medita en ella, experimentará la felicidad y el éxito de una vida alineada con la voluntad de Dios. La Biblia no es una colección de moralejas y consejos, sino el medio para conocer a Jesús y contemplar la gloria de su evangelio. Jesús vivía conforme a la palabra de Dios, con P minúsculo, porque Él era la palabra de Dios, con P mayúsculo. Él era el hombre bienaventurado, dichoso, feliz, quien se deleitaba en las Escrituras y meditaba sobre ellos. Él murió en la cruz para nosotros. Nosotros, los impíos, los pecadores, los burladores, éramos nosotros. Él hizo todo eso para salvarnos del juicio venidero, para darnos una seguridad eterna. Si confesamos nuestros pecados y confiamos en Él, nos perdona y asegura nuestra salvación para siempre. Que todos nosotros nos preparemos para el juicio venidero y le pedimos perdón y salvación a Jesús. Que encontremos la felicidad, la prosperidad y la seguridad al deleitarnos en la palabra de Dios y meditar sobre ella. Si eres cristiano y no hayas establecido una rutina de leer la Biblia y rumiar sobre ella, que empieces ahora. Hoy día tú puedes empezar leyendo este salmo y mañana Salmo 2 y el día siguiente el Salmo 3.
La rutina de leer y meditar sobre la palabra de Dios te traerá una bendición fenomenal. Te traerá felicidad, prosperidad y, si conoces a Jesucristo, seguridad eterna. Como dijo mi predicador favorito, Charles Spurgeon, sobre este salmo, cuán pocos de nosotros podemos reclamar la bendición de este texto, porque no somos como aquel que se deleita en la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche. Que no sea así. Vamos a orar. Padre Dios, estamos en tus manos. Pedimos que nos guardes, que nos muestres a través de esta palabra con el poder de tu Espíritu Santo cómo podemos vivir vidas con felicidad, prosperidad y seguridad. Que nosotros podamos conocerte más y más, buscando no las riquezas, sino la riqueza de conocer a Jesús. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.